Un cordial saludo, estimado estudiante. Bueno, esta es una de las primeras cápsulas que yo voy a realizar a petición del curso. Principalmente una cápsula tiene vinculación con poder entregarle un material de una forma más didáctica, más lúdica, que le permita comprender de mejor forma los contenidos de la clase. Yo les contaba que el ciclo del desarrollo es una parte muy relevante del desarrollo conductual y cognitivo que ocurre principalmente de los primeros investigadores en 1925 aproximadamente, ¿sí? Con Jean Piaget, quien pensaba y citaba la importancia del componente biológico desde el nacimiento, ¿sí? Piaget mencionaba que a lo largo del ciclo del desarrollo, los mismos niños van adquiriendo, con ayuda, por supuesto, del ambiente, distintos cambios y respuestas evolutivas. Para eso, cuando hablamos de ciclo del desarrollo, inmediatamente tenemos que situarnos en tres conceptos importantes. El primero, que tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento es un componente cuantitativo. Por ejemplo, con la estatura que tiene la persona, eso se puede, por ejemplo, medir mediante una pesa. La medición, por ejemplo, en la altura, características cerebrales, por ejemplo. Si yo hago un electroencefalograma, puedo saber cómo está mi cerebro finalmente, cómo está funcionando. También que piense en casos, por ejemplo, de tumores. Después aparece un componente que tiene que ver con características mucho más madurativas. Y las madurativas dice relación con distintos cambios que la persona va a ir teniendo. Principalmente, la maduración dice relación porque va muy de la mano, y ahí quizás quiero hacer una diferencia. Cuando hablemos de crecimiento, vamos a hablar de características físicas que son observables y son más cuantificables, como les mencionaba anteriormente, la estatura, el peso, por ejemplo, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de maduración, también ahí nos vamos a un componente muchas veces más emocional. ¿Sí? Como cuando uno realmente escucha a la persona, tiene una maduración específica, una maduración emocional, porque toma quizá decisiones emocionales mejores, tiene capacidad de respuesta, reconoce y diferencia sus emociones, como también el componente mucho más biologicista. ¿Sí? Ahí quizá hacer una diferencia. ¿Ya? Entonces, crecimiento, algo más cuantitativo, más observable, y la maduración específicamente tiene que ver más con este componente emocional, pero principalmente desarrollo mucho más de las funciones cerebrales. ¿Sí? Y por último, está el concepto de desarrollo, que dice relación cómo estos dos primeros componentes ayudan a que el sujeto, durante lo largo de toda la etapa de la vida, pueda ir adquiriendo nuevas habilidades. Habilidades, por ejemplo, motoras, como habilidades blandas, saber, por ejemplo, aprender a a tocar un instrumento musical, habilidades cognitivas, por ejemplo, como el mismo racionamiento, la capacidad de tomar decisiones específicamente, características también emocionales, sociales, ¿sí? Entonces, si bien las tres van de la mano, podríamos decir que la tercera, el desarrollo, tiene más elementos cualitativos. ¿Por qué cualitativos? Porque son más observables, son más relativos a cada sujeto, debido también a las intenciones y a la vinculación. ¿Por qué digo la vinculación? Y nuevamente vuelvo a esta lógica piagetana, porque si nosotros desde pequeños tenemos, por ejemplo, influencia de nuestros padres asociado a la música, claramente tenemos más posibilidades de poder adquirir de chico esta inteligencia musical, como después lo plantea Gardner, uno de los autores de la teoría de la inteligencia múltiple. ¿Sí? En ese sentido, una vez haciendo esta diferenciación de estos tres conceptos, inmediatamente tenemos que situar la etapa del desarrollo. Yo les contaba en la clase cómo el embarazo tiene componentes muy relevantes en torno a la importancia de la vida. Y ahí yo específicamente situaba dos elementos fundamentales. Uno, las características de cómo la dinámica familiar se da y cómo ello puede afectar a la madre y la madre transmitirle mediante la placenta todos estos elementos emocionales muchas veces.
que después puede llevar de la mano una posibilidad de un trastorno de ansiedad, características rasgos de temperamento específicamente, ¿sí? Pero también hay un componente que en su momento también le referí en clase, que tenía que ver con una causa de enfermedades mentales, que son las causas de carácter exógeno, es decir, cuando el adulto consume algún tipo de sustancia química, que por supuesto el cuerpo no tiene por qué funcionalmente recibir, y eso va afectando o repercutiendo el crecimiento adecuado y maduración finalmente del niño. Principalmente les contaba el mismo tema del alcohol, cómo lleva el síndrome de alcoholismo fetal. Por ejemplo, el mismo tema del consumo de sustancias durante el embarazo también puede tener repercusiones en el desarrollo finalmente de la corteza prefrontal y los fenómenos más atencionales. Entonces, en un momento siempre se ha asociado el déficit atencional con hiperactividad a un embarazo de características mucho más ansiosas. ¿Sí? No es la única causa, por supuesto, pero sí es un elemento a tener en consideración. ¿Sí? Dicho esto, una vez que nace finalmente el niño, comenzamos a hablar en clase sobre la lactancia. Y desde ahí, yo la última clase le dividía principalmente en etapas que hay que fragmentar en cada uno del ciclo. Entonces, en la lactancia, donde está el rango de 0 a 18 meses hasta 2 años, a nivel cognitivo, por ejemplo, el mismo autor Piaget desarrolla esta teoría de los sensomotor o sensorio-motor, que tiene que ver esta teoría con la forma de acercamiento del niño para adquirir lenguaje y significado con colaboración del mundo. ¿Sí? Entonces, las interacciones con el mundo se va construyendo el lenguaje principalmente. Un lenguaje que, por supuesto, va en la línea de potenciar las capacidades del desarrollo, como la capacidad cognitiva, motora, etc. Desde ahí, el cuidador, principalmente, y el entorno cobra un rol fundamental para poder generar un acompañamiento en este proceso. Entonces, sensoria motora principalmente se da distintas características que van vinculados al desarrollo emocional, donde el niño se tiene que vincular con los objetos mediante la percepción del tacto, o sea, tomar el objeto, y principalmente la succión, llevárselo a la boca. Esa es la forma como el niño va interactuando con cada uno de los objetos. Por supuesto, después ya pensando en los 9 meses, 10 meses, va adquiriendo las primeras palabras y se le da un significado a esos objetos, ¿ya? Pero sabemos que en esta etapa todavía es muy limitada, principalmente el desarrollo como tal. Ahora, inevitablemente con ello tenemos que vincularlo a el desarrollo emocional, porque donde principalmente el niño se va relacionando afectivamente con el entorno y con los cuidadores, y los cuidadores están encargados de poder acompañar ese proceso, garantizando que sea una exploración gratificante para el niño. ¿Sí? Vale decir, si el entorno no da respuestas emocionales oportunas, o sea, en el momento que el niño expresa una emocionalidad que primero parte con gemido, después parte con balbuceo y después con distintas palabras, el niño va a empezar a generar un tipo de ansiedad para poder explorar este mundo. ¿Sí? Desde ahí, inevitablemente, empezamos a vincular esta teoría con el desarrollo emocional. Y ahí hay un autor que también les mencioné en clase, destaca, John Bowlby, la importancia del apego. Este apego se tiene que evaluar con tres características fundamentales. Por un lado, el tipo de calidad que puede tener o cantidad eh, el cuidado materno, ¿sí? Cómo la mamá con frecuencia responde finalmente a estas necesidades tanto fisiológicas como la alimentación, como también de carácter emocional, ¿sí? Ahí hay un instrumento, por ejemplo, que lo van a ver en otros cursos, que es la observación vincular, donde principalmente se ha utilizado mucho el programa Chile Crece Contigo, que permite poder evaluar, por ejemplo, hay interacción ocular y emocional y social por parte del niño con el adulto, no lo hay, la mamá responde en un momento, el cuidador responde oportunamente a las necesidades que el niño va teniendo o no. ¿Sí? Estas características y estos patrones de seguridad le van a permitir al niño poder explorar adecuadamente el ambiente.
Y ahí, inevitablemente, nos vamos a la teoría psicosocial de Erik Erikson, que él propone cómo el entorno va ayudando en este proceso madurativo, principalmente y de desarrollo. Entonces, si tenemos finalmente un apego de características adecuadas o seguro, como lo dice Bowlby, vamos a permitir finalmente que el niño pueda, desde la lógica de Erikson, poder tener la primera etapa. Cada etapa de Erikson, según el ciclo del desarrollo, va planteando conflictos o polaridades, ¿vale? Es decir, lo esperable y lo no esperable en el resultado. La primera etapa, Erikson la llama, justo en la etapa de lactancia, mismo periodo, confianza y desconfianza. Vale decir, si el niño tiene un soporte emocional adecuado, va a poder percibir no solamente al cuidador, sino el mundo como un lugar favorable emocionalmente para poder explorar. El niño, por ejemplo, va a jugar, va a correr, se va a caer y va a saber de que está el soporte familiar o de un otro ahí, ¿sí? Y eso es fundamental. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay características donde los padres no pueden tener los tiempos o carecen de competencias parentales en torno a dar respuesta emocional a estos requerimientos de los niños? Va a pasar que el niño va a generar ansiedad frente al mundo. Va a haber un mundo hostil, un mundo agresivo, y eso va a generar niveles de altos de ansiedad que no le van a permitir explorar este mundo, por miedo a algún tipo de daño. Piensen que yo les contaba que Bowlby sitúa a los 7 meses un hito fundamental en la etapa de desarrollo del niño, que es el miedo al extraño. Entonces, tiene que cursar eso. Por ejemplo, se cría con los padres, pero en algún momento hay una fiesta, va a compartir un cumpleaños y se va a topar con otras personas. ¿Cómo se vincula? Uno esperaría que un niño en un apego seguro pueda tener la respuesta finalmente satisfactoria, como vincularse sin problema con el otro, sabiendo que está este soporte principalmente de emocional, como anteriormente lo refería. ¿Sí? Entonces ahí se da un poquito este choque en torno a estas dos etapas, principalmente. ¿Sí? Por otro lado, desde la teoría psicosexual de Sigmund Freud, el niño en la misma edad, siempre pensemos en las mismas edades, pasa algo que se llama la etapa oral. ¿Sí? Son distintos autores que van comprendiendo formas de cómo se va desarrollando el niño. ¿Por qué etapa oral? Porque la zona de placer o disfrute que tiene el niño, porque esta teoría psicosexual de Freud propone de que hay zonas en el cuerpo que van acompañando el proceso emocional principalmente al niño. Entonces, en esta etapa, el niño hace esto de la succión, ¿sí? Al llevarse todo objeto a la boca, va sintiendo placer principalmente y a la vez también va explorando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una autora, qué sé yo, bueno, principalmente un autor que se llama Winnicott, donde él propone esto del pecho bueno y el pecho malo. ¿Sí? Quizás esto no lo voy a preguntar en la prueba, pero es bueno que lo vaya como comprendiendo. Por ejemplo, cuando el pecho es la atribución principalmente a cuando el niño recibe eh, la lactancia principalmente de la madre, la leche. Entonces el niño reconoce en algún momento de que el pecho viene a ser esta fuente de placer y de disfrute, pero ¿qué pasa cuando la madre no puede dar, por ejemplo, pecho o no comprende que el niño necesita ese pecho? Lo que ocurre acá es que el niño comienza a tener una forma de relacionarse con la madre entendido, como lo conversamos en clase, como un objeto, así lo del psicoanálisis, objeto, ¿no? Como un objeto 100% o como una persona. Y el niño puede tener dos tipos de respuestas. Entonces, una respuesta placentera y querer vincularse mayormente con la madre. Por ejemplo, succiona súper bien la leche y después el niño se relaja y se queda a dormir. Ese es un pecho bueno, como lo dice Will. ¿Sí? Da respuesta adecuada a los requerimientos de la demanda de un niño en torno a las pulsiones, que las pulsiones vienen a ser este concepto de búsqueda de satisfacción sexual. Sexual, ojo de nuevo, lo vamos a ver en clase, no el componente erótico, sino el componente de satisfacción de sus propias necesidades, que es la leche, ¿sí? Y el afecto. Pero cuando la madre tiene una respuesta un poco confusa, por ejemplo, a veces
acude al niño, a veces lo reta, a veces no lo reta, el niño experimenta una ambivalencia. Cuando ocurre esto, el niño ve el mundo de forma amenazante y por ende el pecho pasa a ser un pecho malo, como lo dice Winnicott. ¿Por qué malo? Porque no está satisfaciendo esas necesidades. Cuando pasa ello, el niño comienza a generar algo que sería todo lo contrario al afecto o al deseo, sería la agresión. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los bebés cuando muerden, muchas veces o tiran muy fuerte o se frustran cuando están tomando leche del pecho materno y la mamá dice, uy, como que me apretó muy fuerte el pezón. ¿Sí? Entonces Freud habla en ese sentido de cómo el mismo objeto para el niño frente a la frustración pasa a ser un objeto amenazante, agresivo, y el niño responde frente a eso. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo? Y ahí quizás avanzamos un poquito. Les contaba que Bowlby hablaba de las características del apego. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de apego, uno esperaría que el niño pueda tener esta exploración y este acompañamiento por parte de los padres. ¿Sí? ¿Y cómo se podría definir las características de un buen padre bajo esa lógica? Un padre que es sensitivo, ¿sí? Un padre que logra mentalizar, como se le llama, ponerse de alguna forma en los zapatos de las necesidades de los niños y poder a partir de eso dar este requerimiento que les contaba después, ¿sí? Otro elemento importante que plantea Bowlby lo llama la estimulación principalmente, pero no todo tipo de estimulación, una estimulación que sea moderada, vale decir, le entrega un contexto seguro, el niño sabe que puede acudir a ella cuando lo requiera, pero también le da esa libertad, le da una libertad para que el niño pueda explorar el ambiente sin ningún tipo de problema en el fondo. ¿Sí? Le contaba anteriormente que también evaluamos el tipo de apego con características cuantitativas, por ejemplo, la calidez, ¿sí? Un buen apego seguro es que un niño que expresa rabia, expresa pataleta, al ser tomado por la madre, por ejemplo, el niño logra tranquilizarse, ¿sí? Logra regularse en ese sentido, ¿sí? Y para esto vamos a ver un video ahora que nos va a permitir comprender un poquito más este concepto, ¿sí? Después, por ejemplo, Bowlby dice de que qué pasa cuando ocurre todo lo contrario, que lo trabaja con Ainsworth, el apego inseguro, ¿sí? Ese sería el antónimo principalmente. Y el apego inseguro se podría dar en tres tipos. Un apego que es ansioso, un apego que es evitativo y de carácter más ambivalente, y un apego que es desorganizado. ¿Sí? Todos estos apegos se miden entonces en capacidad de respuesta del sistema familiar frente a una amenaza emocional por parte principalmente de cómo es percibido el niño. Por ejemplo, un apego claramente ansioso sería un apego donde hay poca o pobre receptividad o sensitividad principalmente frente a la respuesta adecuada hacia el niño. O sea, el niño llora y la mamá no sabe o no responde en el momento frente a esta situación. Entonces el niño comienza a cuestionar si finalmente el entorno termina siendo un espacio seguro o un aspecto mucho más inseguro en esos casos. ¿Dónde podemos ver esto? Se ha habido mucha literatura asociada a la depresión postparto, ¿sí? O cuando muchas veces las familias tienen fantasía en torno a la llegada o nacimiento de un bebé y eso no ocurre, no se da específicamente. Por ejemplo, yo quería tener una niña y tengo un niño. Yo quería lograr con esto construir una relación más estable, dejar de pelear con mi pareja y nace mi hijo y seguimos peleando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, hay un rechazo a la conducta de apego. Hay un rechazo a comprender mediante la mentalización que el niño necesita y está 100% vulnerable frente a la demanda del ambiente. Por eso demanda tanto a que el entorno pueda acompañar este proceso. ¿Sí? Otro elemento que plantea Bowlby habla de la intrusividad, ¿vale? Es decir, que le genera mucha conducta sobreprotectora
y no le permite poder explorar. Eso está muy ligado a lo que después Erickson habla de la iniciativa versus o sea, la autonomía versus la vergüenza. En el fondo, una madre constantemente le dice, no, no puede tomarlo ni cargarlo ninguna otra persona, que lo reta por todo, que no lo deja jugar, que, como diría Freud, lo castra, o sea, lo castiga mucho frente a una conducta que no le permite su elección. Por ejemplo, ya te va a tomar la leche y el niño no tiene en un momento la posibilidad de escoger o la leche o, por ejemplo, algún alimento complementario. ¿Sí? Entonces, volví a hablar de que este tipo de apego es estilo de interacción controladora, donde la madre genera niveles de ansiedad tan altos que esos niveles le generan dificultad al niño en su proceso de vinculación. Lo vamos a ver con el video, pero solo como adelantarlo un poquito. Cuando el experimento que vamos a ver de Iceworld permite que un niño está jugando en un box, en un espacio, pero siempre está en presencia de la madre jugando. Vale decir, si la madre no estuviese cerca de él, el niño no jugaría, entendiendo que el juego es un acto de placer. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué si el niño autónomamente podría jugar sabiendo que está la imagen del cuidador no juega? Claro, porque se está dando nivel de indicadores ansiosos. No sabe muy bien cómo explorar un poquito este ambiente. A veces también lo vemos en niños que para todo le toman la mano al cuidador para ir a la esquina, para jugar un juego, para subirse a la cama. Y cuando la madre dice, no, no, pero hazlo tú solo, tú eres grande, el niño se frustra inmediatamente. Un niño, por ejemplo, que eh, constantemente tiene que estar en los brazos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuando viajo a la universidad voy observando. Bueno, esto lo mismo le va a pasar a ustedes como psicólogo, inevitablemente. Y uno ve de repente al metro o micro subir a algún niño, entre 3 años, 2 años, eh, y inmediatamente el niño hace pataletas, por ejemplo, por sentarse, o la mamá necesita sentarlo. Y eso no es bueno también, no es bueno porque primero no libera energía a los niños, porque estar parado también es un recurso. eh, no también nos ayudamos a canalizar adecuadamente la tolerancia a la frustración y se le da toda la demanda. Y eso también es bien importante. Una cosa es responder a la demanda oportuna, pero también lo otro es aprender a que el niño pueda con ayuda de los adultos, poder tolerar, por ejemplo, no. Cuando vamos al supermercado y le digo, no tengo plata para comprarte un chocolate. El niño tiene que aprender un poco a regular. Y ahí los padres, muchas veces, un buen ejercicio desde la psicología más conductista, propone esto de las negociaciones, ¿no? Cuando ya te compro un chocolate o te compro una bebida, pero no te voy a comprar las dos cosas. Y ahí se le pide al niño que también, cuando escoja. ¿Sí? Otro elemento importante es qué pasa cuando el apego es de carácter mucho más eh, meramente ansioso, ansioso resistente, ansioso un poco evitativo. Esa es un poco la diferenciación. Habíamos hablado del ansioso evitativo, en el fondo, ¿sí? Acá volví a hablar y es por el concepto de falta de responsividad, que la responsabilidad es lo que hablábamos anteriormente, no responder oportunamente emocional a estas necesidades finalmente emergentes que va teniendo el niño en su momento, como la alimentación propiamente tal. Otro elemento que plantea Iceberg es la baja grado de involucramiento que hay por parte del cuidador en los juegos o en el mundo finalmente del niño. Por ejemplo, un niño comienza a los 6 meses, a 9 meses aproximadamente, con los por qué. ¿Sí? Principalmente más a los 9 meses. A preguntarse todo, ¿por qué esto, por qué esto otro? Y ahí Volpi también lo habla como este reflejo del apuntalamiento, así que es tan importante para la teoría de la mente. Entonces el niño apunta todo. Entonces la madre tiene que decirle, esto es un vaso, esto es un juguete. ¿Por qué? Y pedirle al niño que repita eso, ¿no? El momento del reflejo de repetición ayuda también a que el niño pueda canalizar en el lenguaje que está construyendo, mediante este esquema cognitivo que lo conversábamos en clase de Piaget, ¿sí? Principalmente también la asimilación y la acomodación, que son conceptos tan importantes, ¿sí? Otro elemento que plantea la autora tiene que ver con
un progenitor que al tener falta de responsabilidad es un progenitor que responde de manera impredecible. O sea, el niño no logra saber o captar cómo finalmente es la capacidad de reacción del otro. Esto se ha ido documentando mucho y después hay una autora que se llama Selvini Palazzoli que ha ido estudiando los desarrollos de la esquizofrenia y ella le llama la teoría del doble vínculo. ¿Vale? Es decir, una teoría donde a lo largo del desarrollo finalmente del niño va recibiendo distintos mensajes comunicacionales. Por un lado, le dice, te quiero, la mamá, por ejemplo, y te quiero y por eso te pego. O te quiero, en el fondo, o estoy enojada contigo y estoy sonriendo. Entonces el niño empieza a generar una confusión semántica y relacional, como lo dice también después Butler del modelo sistémico, eh, que no sabe finalmente qué hacer. O sea, tiene buenas notas y lo retan. Tiene malas notas y también lo retan. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? El niño pide leche y no le dan leche. Entonces, ¿por qué esto está ligado a la esquizofrenia? Porque la persona al ver el mundo amenazante, en algún momento puede comenzar a a decir, bueno, no tengo mi figura de cuidador o de apoyo tan presente, entonces yo tengo que vérmelas por mí mismo, como se dice, ¿sí? No se logra este proceso de diferenciación, se lleva muchas veces a una experiencia traumática. Por ejemplo, piensa en padres que de repente han abandonado a los niños y los llevan al exename, por ejemplo. Imagínese para un niño saber de que tu papá, discurso, me abandonó. Entonces, el niño frente a ese nivel de carga emocional empiezan a experimentar un brote psicótico, se empiezan a alucinar, empiezan a tener alteraciones finalmente asociadas a eso porque eh, tratan como de negar principalmente esa realidad. Porque imagínese usted pensar todo el día que sus padres lo abandonaron, se volvería principalmente loco, como se podría decir. Entonces, ahí se liberan como ciertas respuestas un poco del ambiente. Y en esa misma lógica, Iceberg hablaba de que hay una posible amenaza en torno a la experiencia de abandono. Y esto es súper importante porque sabemos que cuando termina el embarazo, la mamá tiene que volver a trabajar. ¿Y qué pasa ahí con el niño? Ahí, Winnicott, pionero en esto del facilitador del ambiente, como les contaba anteriormente, Donald Winnicott, perdón, no Winnicott, Donald Winnicott, decía que el niño va a generar ansiedades frente a la pérdida de esta imagen física que tiene la madre. O sea, lo tuvo prácticamente 6 meses, donde la mamá le daba todo, le daba leche, le daba cuidado, y la noche a la mañana tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo le explicamos eso? ¿Cómo le explicamos la experiencia de la pérdida? Eso es principalmente el concepto. El niño dice simbólicamente, bueno, mamá va a volver o no va a volver. ¿Sí? Entonces, ahí Winnicott habla de lo importante de ir preparando para esta etapa y para eso llama el objeto transicional, ¿sí? Un objeto transicional, o sea, un objeto que al niño le recuerde simbólica y físicamente la relación fuerte que tiene con la madre. Por ejemplo, a veces también ocurre también en los casos de los niños que tienen trastornos del sueño, no pueden dormir la noche por pesadillas. Entonces, la mamá, ¿qué hace? Duerme con él un ratito, después se va, pero después, por ejemplo, a veces le deja un chaleco con su aroma, a veces le deja una foto. Entonces, ¿qué pasa con los niños pequeños? De repente echan de menos a la mamá en el jardín y todo, porque esto es transversal, no es solo lactancia. Y la tía, por ejemplo, llama a la mamá y el niño al escuchar la voz de la mamá se tranquiliza. Eso es lo que de alguna forma Winnicott plantea este objeto como un objeto que se, primero genera un soporte de vinculación, porque el objeto el niño lo anda trayendo para todos lados. A veces también uno lo ve de repente en preescolares con algunos juguetes, con peluches. Ese es un objeto que, segundo, lo calma y genera una respuesta frente a esta pérdida o frente a esta ansiedad. Es un objeto que también es social, porque el niño cuando experimente este sentimiento de abandono, simbólico, por supuesto, va a tener este peluche o el mismo tete, el chupete, como para calmar un poco esto.
¿sí? Por eso cuando no hay objeto transicional, o cuando este proceso se hace de una manera muy abrupta, la mamá no le explica que va a volver en la noche, la mamá no vuelve. Voy a poner un ejemplo que me ha tocado varias veces ver con algunos casos, madres adolescentes, madres primerizas, jóvenes, que los fines de semana se van a fiestas, legítimo, es parte del ciclo del desarrollo, y después no hay espacios de compensación con los niños. Entonces los niños al principio es como, claro, se quedan al cuidado de los abuelos y todo, pero en algún momento empiezan a tener un sentimiento de decir, bueno, mamá, como que ya estoy acostumbrado, que prefiere estar con los amigos que estar conmigo. Y eso lo lleva a generar mucha ansiedad. Y ahí vuelvo a la teoría de nuevo de Freud. Al hacer la forma de llevarme algo a la boca, algo que me calma y me satisface, podría explicar, por ejemplo, qué pasa a las personas cuando nos comemos mucho la uña o nos llevamos finalmente el dedo a la boca. Un elemento importante que yo les comento también a todos los cursos y siempre me quedan como mirando, el cigarrillo. El cigarrillo, por ejemplo, es un objeto que uno se lleva a la boca, es un objeto que calma, un objeto de ansiedad, el café, el té. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una adicción a eso? Por ejemplo, la adicción al alcoholismo. Cuando nosotros cada vez que tenemos un conflicto con mi pareja, tomamos alcohol, fumamos cigarrillo demasiado, compulsivamente, porque ahí hay una diferencia entre fumar un cigarrillo, consumir, por ejemplo, marihuana en dosis pequeñas, versus consumir gradualmente y con altos niveles de intensidad. O, otro ejemplo, no es lo mismo a morderse, por ejemplo, un cuerito que uno tenga en un dedo, versus personas que dicen, es que yo me tranquilizo cuando realmente veo mi dedo que está sangrando. Entonces yo me saco como el cuero completo. Esos son mecanismos que Freud hablaba de regulación emocional o autorregulación, porque nosotros mismos lo estamos haciendo, pero de forma agresiva, ¿sí? Las autolesiones, por ejemplo, igual podríamos ver simbólicamente como un castigo frente a uno, ¿sí? Entonces, un elemento importante, cuando experimentamos la ansiedad frente al entorno, respondemos de dos formas. Una, proyectamos agresividad hacia afuera, por ejemplo, un niño que es víctima de, es testigo de violencia en el hogar y ejerce bullying a otro compañero o le golpea la muralla, tiene problemas de manejo de la ira, eso estamos canalizando hacia afuera. Versus otro niño que él se siente culpable principalmente. No, es que a mí, por eso mis papás no están conmigo porque yo soy malo o mi familia no me comprende. Entonces ahí le vienen las autolesiones. Vienen los trastornos alimentarios, por ejemplo. Yo, como en la anorexia, dejo de comer, principalmente, ¿sí? Volviendo con esto, nos queda el último apego, que tiene que ver con el apego desorganizado. Este apego, como el nombre lo dice, es que a pesar de que haya la presencia o ausencia de un cuidador, el niño no va a calmar su ansiedad. Entonces, volviendo al experimento que vamos a ver, la mamá entra nuevamente al cuarto porque el experimento es bastante sencillo. El niño está jugando, estaba con la madre, como les contaba. Después hay un espejo, que el evaluador le toca la señal en la muralla a la mamá, como señal de salga de la sala, deja al niño solo para poder observarlo. El niño deja de jugar porque no está la presencia de la madre. La madre vuelve, el niño está llorando, y el niño, a pesar de tomarlo, sigue agrediendo principalmente a la madre, o sea, no se calma, le da una cachetada, llora descomunalmente, etc. ¿Sí? Para terminar con este punto, quiero mostrarle unos videos, porque el apego, lo plantea Bowlby, es la base segura más allá de la alimentación, sino más bien un vínculo de protección. Vamos a ver un video, pero un segundo video yo lo voy a dejar para que lo vean en la presentación, que tiene que ver con el experimento de un monito. Un monito de que crece principalmente sin sus padres y eso lo que hace es construir un peluche, de alguna forma, un robot, perdón, un robot tipo humanoide eh, de monito. Pero esto le coloca alrededor, porque es algo metálico duro, le coloca una cobijita. Entonces el niño, perdón, en este caso el mono,
Cuando está ansioso, por ejemplo, porque no come, o en algún momento hay una parte de un experimento que se abre una compuerta y el niño, o sea, en este caso el monito, perdón, siente mucho miedo y lo que hace es abrazar, por ejemplo, a este peluche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, no hay sonrisa social, no hay vinculación real con el objeto, en el fondo emocional humano o animal, pero sí hay una zona segura. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, el primer video que vamos a ver es una ambientación del trabajo de Ainsworth con Hull y otro Hull, por supuesto, no James Hull o sea, es James Stuart Hull de Lapa, que les contaba en su momento, que queremos evaluar cómo responde el niño frente a una experiencia de un desconocido. Y aquí quiero citar textual un elemento que plantea Bowlby. Por ejemplo, Bowlby dice, ¿qué hacemos cuando hay una experiencia de una situación extraña? Entonces, cuando hay un apego ansioso, por ejemplo, dice que muestra poca o ninguna señal de extrañar a la madre frente a una persona desconocida. La ignora y la evita en una reunión. Tiende a mantener una conducta exploratoria en todo el episodio y existiría desconfianza de que se reciban cuidados cuando se busque. Entonces, como que no sabe muy claro cómo responder finalmente al niño. En un apego, por ejemplo, seguro, esperaríamos, que es lo ideal. Se da una ausencia finalmente de la madre y muestran signos de extrañarla. Buscan activamente contacto con ella en la reunión, expresan su afecto, se tranquilizan con la madre y la usan como una base segura para poder explorar. Entonces le dan un abrazo, le dan un beso y siguen jugando como si nada. Existiría confianza, dice el autor, en que los padres serían accesibles sensiblemente, la sensitividad, acuérdese, y colaboradores si están en una situación amenazante. ¿Y qué pasa con un apego, por ejemplo, de carácter más ambivalente o resistente? El niño se estresa y está centrado en la madre, pero no logra tranquilizarse con ella. Por un lado buscaría contacto con la madre, pero al mismo tiempo presentaría resistencia. O sea, como que el niño no sabe si levantar las manos para poder abrazarla o no. No logran ser tranquilizados por la madre. Existiría inseguridad e incertidumbre respecto a que su progenitor será accesible, que la respuesta responsividad o no, acuérdese, y lo ayudará cuando lo necesite. ¿Ya? Entonces, esto vendría a generar muchas dificultades. En el caso del apego desorganizado, se da cuando hay descuido, cuando hay abandono, cuando hay maltrato. Entonces van muy ligados principalmente. En el segundo experimento de Halo, lo que vamos a ver es cómo el monito que les contaba va respondiendo y configurándose frente a estímulo amenazante y ahí relevamos la importancia del apego. We'll have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now.
This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. Is it upsetting for you? Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Honey, hi. Hi, honey. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in. The point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, Si analizamos el video, nos damos cuenta de que es muy relevante que el niño exprese su emocionalidad. No es que un apego seguro sea de que el niño no verbalice y no canalice, porque la emocionalidad la tenemos que validar desde pequeño. El tema es que el apego se configura una vez de cómo, frente a la ausencia del cuidador, puede lograr regular la ansiedad y los indicadores, principalmente.
Ese es el tipo de vínculo de apego. Si nos damos cuenta, en el primer caso, el niño logra volver al juego y logra regular su emocionalidad a partir de la respuesta de la mamá. En el segundo caso, no ocurre eso, principalmente. El niño genera una ambivalencia, no tiene muy claro cómo responder a pesar, daña a los objetos. Y ahí uno hace una salvedad. En este caso, si el niño agrede a la madre eh, o se golpea, por ejemplo, hablaríamos de un apego desorganizado. Entonces hay una brecha muy pequeña entre este apego inseguro, desorganizado, y este apego más ambivalente. Y el evitativo, como lo vimos en el tercer caso, consiste en que el niño no expresa emocionalidad. No expresa emocionalidad, no sigue jugando. Entonces es un niño que no sabe lo que quiere, como se le plantaba, era un niño desanimado. ¿Sí? Siguiendo con esta etapa del desarrollo, estamos en la etapa ahora preescolar. La etapa preescolar cobra un rol fundamental, entendiendo principalmente que el niño comienza ya a adquirir mayor comprensión. Bueno, primero ya camina, segundo, ya tiene un lenguaje principalmente. Un niño ya de año 2 meses comienza a articular las primeras palabras, ya atribuye cierta comprensión del lenguaje, pero Piaget, como lo mencionaba, en esta etapa se llama la etapa preoperacional, la cual ocurriría desde los 18 meses, 2 años, hasta 5 años. Y esto es súper importante que en esta etapa, como el lenguaje cobra un rol en la imaginación o en la imitación. Entonces empiezan a ver las primeras representaciones mentales. El niño imagina, por ejemplo, y comienza con la identificación de objetos. Se crea un superhéroe, comienza a definir principalmente su identidad. Por ejemplo, se le pregunta, él dice, yo soy Batman. Que eso es la identificación con los roles, como se le llama en su momento por parte de Piaget. Yo soy Batman, entonces él va a actuar como Batman, él va a sentir como Batman, y él va a pensar como Batman. ¿Sí? Ahí en esta etapa, Piaget hablaba de lo importante que es el concepto del juego simbólico. Porque ya sabemos que el juego es una fuente de placer, finalmente, pero también expresión de frustraciones para el niño. El niño puede mostrar mucho mediante el juego y por eso en la clínica infanto-juvenil se utiliza el juego como uno de los principales elementos para generar no solamente una alianza, un vínculo seguro con el niño, sino para que el niño pueda mostrar objetos, pueda mostrar si un juego es ordenado, por ejemplo, y después deja los juguetes en lugares donde los sacó, versus desorganizado, como en ciertos casos pasa en TDAH, trastornos disruptivos, donde el niño lanza los juguetes, ¿sí? O definitivamente no quiere jugar. Se puede ver como un caso de niños con espectro autista, dificultad de las habilidades afectivas, sociales, etc. Entonces, el juego simbólico nos permite hacer este concepto que habla Piaget de la imitación, o sea, en la simulación, el hacer como soy esto, voy a hacer actuar como esto, ¿sí? Otro elemento importante de esta etapa, Piaget lo llama la irreversibilidad. Vale decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un experimento, acá yo tengo un vaso, si yo este vaso que tiene, supongamos, 200 cc, traigo una botella grande de 2 litros y lo doy vuelta. Y yo le pregunto al niño, en la misma cantidad de agua, ¿está finalmente cuál de los dos es más grande? ¿O más de los dos tiene una cantidad mayor de agua? El niño me diría el de 2 litros, porque como la botella proporcionalmente es más grande, el niño va a asumir todavía que principalmente cambia la estructura. Entonces la irreversibilidad es cuando el niño no logra comprender que a pesar de mutar la cantidad de un objeto, se mantiene la misma composición, que finalmente es la misma, ¿sí? Otro elemento importante, que lo vimos en clase, se llama la permanencia de objeto, ¿ya? Vale decir, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un teléfono y ese teléfono lo escondemos debajo de una sábana? Por ejemplo, en mi caso lo escondo detrás de la cortina y les muestro a ustedes cómo lo escondo. Pero ustedes saben y vieron
principalmente de que lo escondí detrás de la cortina. Entonces al niño cuando se le pregunta, ¿tú sabes lo que es un teléfono? ¿O cómo es mi teléfono? Porque se me perdió. El niño simbólicamente tiene una representación, mejor puede describirlo, ¿no? Tu teléfono es rojo, es azul, etcétera. O sea, tiene una representación. Sin embargo, estamos hablando principalmente entre los 2 años, 2 años y medio, entre 1 año a 2 años y medio, la permanencia de objetos, o sea, comprender que a veces este objeto puede estar escondido y se mantiene el objeto ahí, no lo puede encontrar el niño. Entonces, está este experimento que les invito a verlo, donde aparece, por ejemplo, un bloque y aparece un muro. Entonces, acá es como, ¿dónde está? El niño lo pierde de vista. El niño no logra atribuir de que está acá, o está escondido detrás. ¿Sí? Otro elemento importante es que en esta etapa se da el concepto de descentralización o descentración. Eso está en el PPT. La descentración consiste en que el niño todavía no tiene una capacidad de atención sostenida, entonces sus tiempos de respuesta son mucho más largos. Vale decir, por ejemplo, si yo decimos juguemos al cachipún, después de un rato el niño se va a empezar a aburrir muy pronto. Pero por ejemplo, si yo le digo, mira, juguemos al cachipún, oye, a la vez tú ves esta que está detrás tuyo, el niño va a tener que parar de jugar y mirar para atrás. O sea, no va a poder focalizarse en más de un estímulo al mismo tiempo. ¿Sí? Algo que después de la etapa escolar cambia, por supuesto. ¿Sí? Súper importante ese concepto. Claramente, en esta etapa, si lo pensamos el desarrollo psicosexual de Freud, ya no está la fuente de deseo en succionar finalmente mediante la boca y llevarse las cosas a la boca, esta etapa oral, sino ahora cambia. Y se cambia, Freud hablaba a la etapa anal. ¿Por qué la etapa anal? Porque la fuente de deseo es la exploración, por ejemplo, de su órgano sexual masculino o femenino. Por ejemplo, cuando los niños de una edad de 2 años en adelante, usted los saca del baño y todos los niños empiezan a curiosear su cuerpo. ¿Sí? Empiezan a tocar sus partes, su cuerpo, también a veces tocan también las partes del cuerpo de la mamá, digamos, pero siempre desde la curiosidad. Como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? Claro, están empezando a tener un mayor control, principalmente, de lo que es simbólico versus lo que es real. ¿Sí? Y acá, uno de los hitos fundamentales, plantea Freud, es el tema del control de esfínter. El control de esfínter, este hito que tanto los padres hacen para que el niño aprenda a avisar e ir al baño y deje los pañales, es uno de los elementos más importantes. Porque simbólicamente, defecar o orinar viene a ser botar un químico, una experiencia, una emoción que no está haciendo bien. Por ejemplo, nosotros comemos y nuestro cuerpo, el sistema digestivo, va regulando, va tomando ciertos nutrientes, lo está dejando en nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con lo otro? Se transforma finalmente en heces y uno tiene que evacuar. Entonces, simbólicamente, cuando el niño logra aprender a evacuar, es un niño que logra reconocer emocionalmente qué elementos le sirven para su vida y qué elementos tiene que dejar. Y voy a poner el ejemplo del control de esfínter, que siempre pongo el mismo. Una persona que tiene problemas, o sea, perdón, control de esfínter no, colon irritable. Una persona de que de repente tiene incontinencia o dificultades para poder ir al baño. O sea, simbólicamente una persona que se guarda mucho sus emociones, finalmente no las canaliza adecuadamente, las reprime, como diría Freud. Versus una persona que tiene, por ejemplo, diarrea. Una persona que va compulsivamente al baño muchas veces. Y uno dice, oye, creo que comí algo malo. Bueno, imagínese usted en una discusión con su pareja donde en vez de decirle una emoción a la vez, le dice muchas emociones negativas, muchas experiencias que tenía guardadas hace mucho rato y todo. Eso también simbólicamente es que usted no logra canalizar adecuadamente sus emociones. ¿Sí? Entonces, este hito cobra mucha importancia, como lo mencionaba anteriormente. ¿Sí?
Desde ahí, si lo ligamos al desarrollo emocional, ya el niño pasó por este reflejo que les contaba la primera etapa, la sonrisa social con la mirada con el otro niño, comienza al reflejo de apuntalamiento, y le van diciendo qué objeto representa qué por parte de los padres. Después viene la atención compartida, o sea, de que nosotros miramos el mismo objeto que está mirando la madre, fundamental, porque ahí reconocemos al otro como un sujeto distinto a nosotros. Eh, Después viene la teoría de la mente, que nosotros tratamos de comprender qué es lo que al otro le puede pasar y lo que no le puede pasar, o qué es lo que está sintiendo específicamente. Si vemos una niña que está llorando, entonces nosotros la contenemos. Y después vendría la empatía, ¿sí? Esto de lograr comprender a partir del discurso del otro qué está sintonizando, ¿sí? Súper relevante. Si nos vamos a Erikson, aquí estaría cursando lo que les contaba que era la autonomía versus la vergüenza. Si ya hay un ambiente seguro que se dio en el contexto anterior, el niño va a poder explorar, va a poder tomar la motivación para preguntar específicamente. No es que lo ejecute, porque eso es iniciativa después, pero sí él va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Por qué la electricidad no hace mal? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Versus la vergüenza. Cuando hay conductas muy sobreprotectoras, cuando mostramos al mundo de una forma amenazante, uno va a tener mucho miedo a exponerse. Piensa en una fobia social, piensa usted mismo cuántas veces en una fiesta quiso bailar, pero usted dijo, bueno, yo no sé bailar, entonces por eso no bailo, por miedo a que se burlen de mí. Va un poco en esas características. ¿Sí? Siguiendo con esto, nos pasamos a una etapa que es la escolar, donde ya la entrada al colegio y de 5 principalmente a 9 años. En esta etapa, Erikson habla sobre la laboriosidad versus principalmente... perdón, me salté una etapa. En esta transición preescolar de los primeros 18 meses a 3 años estaría la autonomía versus la vergüenza. Y de 3 a 5 años estaría la iniciativa versus la culpa. O sea, la iniciativa es ya llevar a cabo las acciones. Llevar a cabo esto de saltar, llevar a cabo esto de correr. Y si en ausencia de la madre, un niño que quiere dibujar, un niño que pinta las paredes, ya no tiene que involucrarse siempre a la madre en esto, tiene mayor diferenciación. Se puede hacer las cosas del sol, en palabras bastante sencillas. Aprender a lavarse los dientes, aprender al baño, etc. ¿Sí? Ya, dicho esto, en la etapa entonces escolar, el niño está cognitivamente pasando por Piaget en algo que se llama las operaciones concretas. Y esta etapa consiste específicamente en cómo el niño primero comienza a hacer todo lo contrario a lo que ya veníamos refiriendo anterior. Por ejemplo, logra definir la permanencia de objetos. O sea, yo le escondo el objeto y él sabe reconocerlo, que está escondido debajo, por ejemplo, del muro o de una toalla, etcétera. Está la clasificación. Él empieza a dividir en categorías cada una de las cosas. Por ejemplo, están las plantas de color roja, están las plantas de color azul, están las plantas de color morado. Entonces, él logra hacer esta diferenciación. Y ahí cobra mucha importancia esto que hemos conversado en clase de la asimilación y la acomodación. ¿Sí? Posterior a esto, también está el concepto de transitividad. Y la transitividad consiste en que el niño logra atribuir un objeto a varias funciones. Por ejemplo, el celular puede servir para contestar una llamada, hablar con la mamá, pero también para jugar con, por ejemplo, un juego. Entonces, un objeto tiene distintos significados como tal. ¿Sí? En ese sentido, también se da la lógica antónima a lo que conversábamos anteriormente. Si en la etapa preescolar estaba la descentración, acá está la centración. O sea, el niño puede focalizarse en un objeto, ser bastante metódico. Por ejemplo, la mamá le dice, ya, tienes que hacer la tarea y si no, después puedes jugar. Entonces el niño se concentra todo el rato, no anda mirando una mosca, no anda mirando para el lado, ¿sí? Se logra focalizar. Pero a la vez también puede ver más de algún elemento en el mismo momento, ¿sí? Entonces está con la mamá y a la vez también puede estar escuchando, hablando con ella mientras que está viendo qué va a comprar en el supermercado, ¿sí? Conceptos muy relevantes como tal.
La laboriosidad, ¿por qué? Porque la laboriosidad en esta etapa comienza a generarse los primeros grupos acorde a características de personalidad, el club de Toby, el club de Lulú, los niños se vinculan más con hombres, las niñas más con mujeres, las niñas comienzan a ser mucho más sociables y cooperativas y comprender las emociones de los otros, los niños empiezan a ser más prácticos, más compulsivos, responden más con una conducta, son más racionales, ¿sí? En esta etapa se empieza a focalizar mucho la competitividad, entonces empiezan a aparecer las reglas. Por ejemplo, ¿cómo se juega el uno? ¿Cómo se juega el fútbol? Entonces, cuando un niño no cumple esas reglas, es un niño que termina siendo excluido por el círculo como tal, ¿sí? Me pasaba, por ejemplo, con un chiquitito de que él no era consciente de que siempre cuando se enojaba, se picaba, cambiaba las reglas de un juego, que era un juego de cartas, y los compañeros lo empezaban a bailar. Entonces, cuando nosotros nos integramos a un grupo, vamos trabajando la autoestima, el autoconcepto, y vamos adquiriendo esto del nosotros. Nosotros estamos en un grupo, una identidad social, como lo diría después la psicología social. O sea, todos necesitamos pertenecer a un espacio. Versus la inferioridad. La verdad es que a mí no tengo compañeros en clase, eh, todos mis compañeros les gustan estos juegos y a mí no me gusta esto y me aíslan, yo no soy bueno para el deporte. Entonces empieza a haber una autoestima más disminuida, ¿sí? Un niño que sufre bullying, por ejemplo, va en este concepto. Entonces ahí es fundamental también ir trabajando por parte de los padres y el sistema la inclusión, la integración, principalmente de estos niños. ¿Qué pasa en la etapa sexual? Ya la zona erógena, como se llama, ya no es el órgano principalmente eh, simbólico, digamos, y físico, sino más bien algo que vamos a conversar más adelante, que es el complejo de Edipo. O sea, el niño comienza a tener celos frente a la imagen del padre, si es niño en este caso, porque está tan acostumbrado a tener y recibir y ser el centro del universo de la madre, y en el momento el niño empieza a darse cuenta que la mamá se vincula o pasa más tiempo o le dedica más atención al padre, principalmente que a él. Entonces empieza a haber una rivalidad, ¿sí? Y esto viene de una historia antigua, griega, de Edipo, Edipo rey, que él se enamora de la madre y al enamorarse de la madre termina matando al padre porque lo ve como una amenaza. Esto es lo que le llama el complejo de Edipo. Versus la niña que tiene esta fantasía de querer estar tiempo con el padre y ve a la madre de una forma amenazante y esto se llama el complejo de Electra, ¿sí? Freud hablaba de que el niño en esta etapa tiene que aprender a separar las formas de vinculación que va a tener. Por ejemplo, esta etapa de los 5 años es fundamental que los niños empiezan a dormir solos, no duerman con la mamá y con el papá a la vez, que tengan su propio espacio. Entonces, un niño que aprenda a decir, mi mamá no es que me quiere menos, sino que me quiere distinto. Por ejemplo, a mi mamá le da beso en la boca a mi papá y duerme con él, conmigo no duerme, ¿sí? Entonces, cobra mucha importancia esa diferenciación. Freud hablaba de que cuando una de estas etapas, anterior de las 3 que le he mencionado, no se cumple, porque esta última etapa se llama la etapa fálica, el niño queda fijado, en una fijación, queda pegado. Y ahí cuando queda fijado, empiezan a ver los traumas posteriores. Niños que son muy sobreprotectores de la madre, que la madre le cuenta mucho sus cosas, el niño recibe esto, que odian al padre principalmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiendo con esta clasificación, ya tenemos un desarrollo emocional muy importante, y acá aparece Colbert, donde Colbert propone el desarrollo moral. Ya anteriormente teníamos un niño que era, como lo decía Piaget, 100% egocéntrico. Un niño que busca su deseo, busca su placer, necesita ser alimentado, necesita ser consentido, pero en algún momento ya empiezan a comprender que también necesita a la sociedad, necesita vincularse con él. Y él habla estadios morales. El primer estadio, que ocurriría justo en esta etapa de inmadurez emocional, sería el estadio preconvencional. Vale decir, yo me vinculo contigo de una forma instrumental. O sea,
Yo, si obtengo un beneficio, voy a seguir relacionándome. Si no obtengo beneficio, no me voy a relacionar. Por ejemplo, yo te voy a prestar plata, pero tú me devuelves con interés. Yo te voy a prestar plata, o yo, por ejemplo, cometí un delito porque yo necesitaba dinero. Entonces, no hay una percepción de empatizar con el otro, sino más bien buscar su propia ganancia. ¿Sí? Y ganancia que ojalá sea primaria o secundaria, o sea, que sea una ganancia pronto. ¿Sí? Posterior a eso, esto lo van a ver más adelante, porque igual son 6 etapas. Está transición a lo preconvencional, preconvencional, transición a lo convencional, convencional, transición a lo postconvencional, convencional. Una segunda etapa, que no todos Colbert dice lo desarrollan, es cuando nosotros reconocemos que hay que vincularse con los otros y no necesariamente hay que pedir algo a cambio. Colbert habla de cómo la convencionalidad tiene que ver con contribuir socialmente a la otra persona sin pedir algo a cambio. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos terapia y sentimos que nuestro paciente, más allá del recurso económico y todo, eh, hicimos un bien. Cuando ayudamos a una persona en la calle, cuando entregamos un favor, cuando vemos un familiar, sentimos que hay un beneficio, y un beneficio no desde la culpa, porque la culpa sería algo más, muchas veces preconvencional, sino porque me nace cuidar al otro, me nace ayudar a la otra persona, sin pedir nada a cambio. Y lo poco convencional es cuando nosotros de alguna forma, Colbert dice de que la mayoría del ser humano no lo desarrolla, que es cuando ya generamos una lealtad social 100% al otro. Cuando el Papa, por ejemplo, el día que falleció hace muy poquito tiempo, podría tener esta lógica, digamos, postconvencional, donde eh, hay que siempre estar al servicio del otro, siempre cuidar a las otras personas, jamás pedir algo a cambio. Y ahí hay una diferenciación, porque lo convencional es yo te ayudo, por ejemplo, yo te presto plata, pero yo también sé que en algún momento igual voy a necesitar. Entonces, como una ganancia parcial, en el fondo, ¿sí? Yo igual, el primero es como 100% mío, es como tú satisfáceme mis propias necesidades, pero yo no voy a satisfacer jamás las tuyas, como va a ser la diferenciación. En esta etapa, Piaget, ya habíamos hablado entonces de estas operaciones concretas. Por supuesto que lo post convencional se desarrolla más en la adultez, específicamente, ¿sí? Ya, siguiendo con esto, viene ya la prepubertad, pubertad y la adolescencia, donde para el desarrollo cognitivo hablaríamos de las operaciones formales, donde Piaget refería que ya hay un pensamiento que lo llama los pensamiento hipotético-deductivo. O sea, hay una mayor capacidad simbólica mentalmente para poder predecir ciertas conductas o ciertas consecuencias de nuestras conductas, o entender un mayor propósito de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo mentalmente puedo decir, si invito a salir una niña o un niño, tengo varias opciones mentalmente. Uno, que me vaya bien; dos, que me vaya pésimo; tres, que me vaya más o menos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le regalo flores? Ya, ella me va a agradecer, eso es lo que yo anhelo, o puede ser que no le gusten las flores. Entonces yo voy generando y prediciendo distintas situaciones posibles antes de operacionalizar o ejecutar la conducta. Entonces, ¿por qué pensamiento hipotético deductivo? Porque está basado en inferencia y está basado también en deducción. Por ejemplo, veo que una niña me coquetea, veo que una niña me dice que sí, me manda corazones, conclusión, está detrás mío. ¿Sí? En esta etapa, por supuesto, hay una mayor madurez emocional, el grupo que cobra una importancia, y ahí Erickson habla de cómo esta etapa se da entre la construcción de una identidad versus la difusión de una identidad. Y aquí hay la salvedad que hay que hacer y lo plantea después Murray Bowen, más adelante, del modelo sistémico. Cuando nosotros nos quedamos muy pegados en los conflictos de los padres, porque están ocurriendo cosas en la casa, porque nuestros papás nos coartan de poder salir, porque son muy sobreprotectores, no nos vamos a poder lograr nuestra identidad. No es- por ejemplo, cuando nosotros, decía Bowen, no aceptamos
cómo fueron nuestros padres, si fueron buenos o malos, pero bueno, es la imagen que tenemos de nuestros padres. Uno siempre tiene que quedar con lo positivo, dice Bowen, para seguir avanzando. Entonces nosotros interpretamos la historia de nuestros padres. Ahí recién nosotros vamos a poder hacer diferentes. Porque si no, no olvidar que si nosotros, por ejemplo, crecimos con padres violentos, nosotros quizás vamos a ser violentos muchas veces, porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, pero también puede ocurrir todo lo contrario. Puede ser que a partir de eso nosotros aprendamos. Hoy día estaba viendo un adolescente que me decía, mis papás pelean mucho desde los 13 años, ella tiene 17 ahora, pero yo dije, yo no quiero ser así. Yo no estoy acostumbrado a este estilo y quiero ser todo distinto. Entonces empezó con ensayo y error a probar vínculos con niños que le gustaban, empezó a probar cómo era importancia de comunicar sus emociones y le funcionó bastante bien en este caso. Y ella jamás ha tenido un arranque de agresividad como fueron sus padres. Eh, entonces es súper importante que el niño explore la adolescencia, las relaciones sociales, los estilos musicales, que pruebe el K-pop, que pruebe el metal, que pruebe el reggaetón, que pruebe la vestimenta, que pruebe salir, que pruebe... Es importante la exploración para poder configurarse y definirse como persona. Y con esto no estamos diciendo que la diferenciación es negar nuestra historia para nada, sino integrarla. También hay elementos de nuestro pasado traumático que también nosotros tenemos que hacernos, nos han permitido ser la persona que somos ahora. Versus la no poder exploración clara o definición de quién soy. Ahí hay dos conceptos que son importantes. La personalidad, que viene a ser un conjunto de pensamientos, emociones, rasgos conductuales de cómo nos vamos definiendo, pero la personalidad es dinámica. Yo puedo ser muy introvertido, muy de guardarme mis emociones, y después puedo ser extrovertido. Y eso, por supuesto, con buenos ejercicios, con harto entrenamiento, lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo pasar de esto, porque es dinámico. Nosotros en un trabajo éramos bastante irresponsables, inmaduros cuando estábamos en la adolescencia, pero cuando comenzamos a trabajar en la adultez, nuestro jefe nos dice, mire, usted tiene que ser responsable, tiene que llegar a la hora. Nosotros no llegábamos a la hora en el colegio. Bueno, adquirimos hábitos para poder empezar a hacer, a lograr esta responsabilidad como tal. Entonces modificamos. Pero la identidad viene a ser un conjunto de valores, principios, visión de vida que es mucho más estructurada. Nosotros si ya aprendemos nosotros por ejemplo, y ahí hay una salvedad, también está la identidad social, o sea, como nosotros, yo me vinculo con personas, por ejemplo, que tienen características parecidas de tendencia a la mía. Por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón y yo me vinculo con personas con reggaetón, entonces yo, de una forma casi como esta laboriosidad de Erickson en su momento, rechazo un poquito a las personas que, por ejemplo, escuchan K-pop. Pero eso tampoco estaría bien. En la adolescencia uno buscaría la integración. O sea, no es mi tendencia, pero yo sí puedo dialogar con personas que tienen un interés musical distinto. En una fiesta, por ejemplo, en un cumpleaños, etc. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la identidad, por ejemplo, de género? Nosotros cuando nos vamos definiendo, primero por un lado biológico, que nos va condicionando. Nosotros somos hombres porque tenemos un pene, mujeres porque tienen vagina, versus cómo nosotros tenemos una percepción de género que es distinta, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, pene, pero no identificamos más con las mujeres. Eso es parte de la exploración de identidad. Hoy día hay más de 20 tendencias distintas de los pansexual, desde el lesbianismo, de la homosexualidad, para ir definiéndose con ciertas características, inclusive el mismo transvestismo, por ejemplo, la persona travesti, etc. ¿Sí? O sea, hay que hacer una diferenciación entre la biología, que nos va condicionando de alguna forma, y cómo nosotros también nos queremos sentir. Ahí muchos tendrán ustedes experiencia o amigos que de repente también con la historia se quieren cambiar los nombres, ya sea de género o también cambiar el orden de los nombres. Yo me llamo María
María Ana y me quiero llamar Ana primero por mi abuela, por ejemplo. Y hoy día se da esta característica que es fundamental en la identidad, ¿sí? En esta etapa para Freud, ya la prepubertad venía a la latencia después de todo este caos de enfrentar el complejo de Edipo. Y en la etapa ya adolescencia propiamente tal, que estamos hablando de 11, 12 años hasta 18, 21 específicamente, desde el ciclo evolutivo, eh, se da esto de la etapa genital, ¿sí? Que es distinta al anal que se hablaba en la etapa preescolar. Acá la etapa genital es como la exploración de nuestro cuerpo también tiene un beneficio sexual. Aparece la conducta masturbatoria, por ejemplo, aparece la tendencia a, a vincularnos amorosamente y sexualmente con alguien de un género, ya sea el mismo o complementado, o la exploración de ambos géneros muchas veces. Hoy en día, yo con todas las adolescentes que por lo general atiendo, están en esta etapa de apertura a relaciones abiertas, a mayor exploración, parten teniendo encuentros sexuales casuales con hombres, después con mujeres. Es parte de esta exploración de la identidad, principalmente de género, que es fundamental. Y ahí los padres tienen que no condicionar este proceso. Entonces la etapa genital viene a ser más este encuentro sexual en torno a la exploración de una sexualidad responsable, simbólica, afectiva, y no una sexualidad carnal, no el mismo acto meramente de penetración como tal. ¿Sí? Eh, con la etapa, bueno, ahí terminan todos los procesos, digamos, evolutivos, y quizás lo que me va quedando es mencionarles el tema de la adultez joven, adultez intermedia, adultez tardía. Y ahí quizás nos vamos a buscar meramente a Erickson. En esta adultez joven de 20 a 40, 45 años, eh, el conflicto que se da es intimidad versus aislamiento. O sea, nosotros logramos explorar, tenemos mayor autonomía, la universidad, el trabajo, no estar 100% con los padres, ya tenemos desarrollada una identidad, nuestra percepción de proyecto de vida es distinta, hay una madurez mayormente emocional, y comenzamos a tener una percepción de buscar una pareja quizás más estable, como lo plantea Erickson. Parejas que tengan una afinidad muy parecida a la de nosotros, ¿sí? Versus cuando nosotros no logramos afiatarnos en esta etapa. Cuando nosotros, por ejemplo, mis amigas tienen pareja y yo no quiero ir a una fiesta porque yo no estoy en pareja, entonces nos empezamos a aislar. Empezamos a sentir un sentimiento de inferioridad, de ansiedad, que sentimos también de que el tiempo se nos está un poco yendo y empezamos con las comparaciones. Sabemos que hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día se habla mucho del amor propio y el aprender a estar en solo. Pero este es un modelo de Erickson, estamos hablando de los 60 principalmente. Entonces, bueno, no tiene que darle un contexto, pero hoy día igual está en la vanguardia todavía. El aislamiento puede llevar muchas veces a un cuadro de ansiedad, de depresión, a cuestionamiento de nuestra identidad. ¿Será que yo soy feo? ¿Será de que mis características de personalidad no coinciden con las personas? ¿Sería mi problema yo principalmente? Entonces, eso puede llevar a un sentimiento de desesperanza, ¿sí? Y ahí hay que tener mucho cuidado, principalmente, ¿sí? Y de nuevo, a veces por la no compatibilidad de los proyectos personales o los tiempos, uno de la pareja. Y esto en terapia de pareja se habla del puente emocional, ¿sí? Cuando uno de los dos elementos, dos integrantes está en intereses distintos. Cuando usted está preocupado de la universidad y está con una pareja, por ejemplo, que está más preocupado de fiesta. Y usted dice, oye, pero en un momento que tú estudias también. ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? Ahí empiezan los conflictos muchas veces. Usted quiere ser mamá y su pareja no quiere ser mamá, o sea, no quiere ser padre. Chocan principalmente con eso. Entonces, ocurre principalmente este conflicto como tal. Para eso, ¿qué es una relación? Esto ustedes lo van a ver mucho más en el curso de proceso afectivo, pero hay un autor que se llama Stenberg que habla de el triángulo relacional o el triángulo amoroso, donde dice de que una relación
real, un amor real, se basa en tres puntas, principalmente. Por un lado está la pasión, una pasión donde está el deseo y el amor carnal y emocional con el otro. Eh, Está el compromiso, o sea, tenemos proyectos en común y remamos los dos para el mismo lado, de alguna forma, para concretar, o cuando uno avanza más, ayuda al otro. Y está la intimidad, no la intimidad como un encuentro sexual, sino más bien como que mi pareja es como mi amigo, es mi partner principalmente, mi apoyo como tal. Y esto es fundamental en una relación. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las... Bueno, no voy a explicar mucho, pero sí es importante de que la visualicen. Por ejemplo, está esta etapa y Stenberg plantea cómo las dualidades, o sea, no tener las tres puntas, va repercutiendo en las relaciones. Por ejemplo, el amor sociable viene a ser una relación donde nosotros eh, conversamos harto con él, es casi como nuestro mejor amigo, lo pasamos bien, le contamos como nuestro día laboral, etcétera. Y tenemos planes juntos, tenemos proyectos juntos, somos buenos padres muchas veces, entonces tenemos intimidad y tenemos compromiso. Sin embargo, no hay pasión, no siento deseo por la otra persona. Muchas veces las parejas con los años comienzan a caer un poco en este amor sociable, porque la relación sexual hoy día no es importante para mí, porque hoy día lo importante son los hijos, no tenemos tiempo para vida sexual, tampoco vamos a ir a un motel. Muchas veces las parejas dicen ello, ¿sí? Eh, Otra etapa es cuando hay compromiso, ¿sí? Tenemos un proyecto juntos, pero no deseo a mi pareja y tampoco pasamos juntos. O sea, estamos casi como por los puros niños, en palabras bastante sencillas. Entonces solamente hablamos de la paternidad y ese es un amor vacío, como lo dice Stenberg. Cuando nosotros tenemos un encuentro de pasión y compromiso, ¿sí? O sea, deseamos sexualmente mucho a la otra persona, tenemos encuentros sexuales como tal, y tenemos un proyecto juntos, lo llama el amor fatu. El tema es que uno a primera vista podría pensar que es súper bueno, pero no hay espacios de confianza, no hay espacios para contarle mis ansiedades, no hay espacios, por ejemplo, si uno quiere explorar cosas nuevas o actos sexuales nuevos, eh, no lo veo como un amigo, sino que lo veo como un complemento en estas características. Eh, ¿Qué pasa cuando hay amor sexual y hay mucha confianza de amigos, pero no hay un proyecto junto? Ahí Erickson, o sea, perdón, Sternberg lo habla como el amor romántico, un poco esta etapa más de enamoramiento, digamos, donde está la pasión y está la intimidad en el fondo. Eh, pero no tenemos proyectos juntos. Muchas veces, cuando uno quiere tener encuentros sexuales, uno dice, escucha, mi pareja es excelente sexualmente, nos contamos todas las cosas, pero yo no la veo, por ejemplo, para tener un hijo con ella, porque no, es muy inmadura emocionalmente, está en una etapa distinta a la mía. Entonces se va dando este choque, principalmente en torno a la etapa del desarrollo, ¿sí? Entonces, importante que ustedes vayan desde esta lógica analizando este amor consumado entre un equilibrio entre intimidad, entre compromiso y entre pasión. Cuando uno de ellos no esté, ahí desde la lógica de pareja hay que tener cuidado. Y este es un modelo que yo ocupo harto, yo lo veo en las parejas, yo le pregunto sobre esto, hago mi propio como cuestionario con ellos y voy dándome cuenta la implicancia de que no haya una de estas tres puntas. Después vendría la etapa de la adultez intermedia, ¿sí? Donde estaría de los 40 a 45 hasta los 60 a 65, donde Erickson habla de la importancia de la generatividad. La generatividad es cuando nosotros tenemos hijos o ya recorrimos un largo periodo, nos estabilizamos y comenzamos a adquirir y entregar nuestro aprendizaje o nuestra experiencia a terceros. Somos abuelos, por ejemplo, somos tíos, somos padrinos, por ejemplo.
y vamos entregándole experiencia, vamos educando a las otras personas para que sean mejores que nosotros o no se vayan en el mal camino, muchas veces, ¿sí? Esto es como el legado, la herencia, en el fondo, del desarrollo, ¿sí? Versus el estancamiento, porque en esta etapa uno ya espera formalizar ya en pareja, estoy feliz, en el trabajo, porque en la etapa anterior yo exploro, pero por ejemplo, ya yo tengo 50 años y digo, saben que me gusta medicina, lo que hago, me gusta, me apasiona, me veo gran parte de la vida ahí, o bueno, o puedo cambiarlo en el fondo, pero eso no me genera angustia muchas veces, ¿sí? Eh, pero también en esta etapa uno empieza a cuestionar el recorrido que ha tenido hasta la fecha. Eh, Escucha, carreteé en algún momento. Eh, ¿Logré viajar en algún momento? Porque pareciese que esta etapa está muy centrada en el otro y ahí hay que tener cuidado. Entonces siempre hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque viene la última etapa, que es la adultez tardía, que estaría, o la senectud, como muchas veces se le llama al adulto mayor, que estaría entre 60 y 65 hasta principalmente la muerte. Les contaba que hay una cuarta etapa que uno muchas veces le habla. eh, Como Erickson no la trabaja, creo que es como un complemento nomás, y eso quizás lo van a ver más adelante para no confundirlo con tantos conceptos. Y en esta última etapa está el cierre, una forma, la mayor exploración en torno a un legado versus finalmente un cuestionamiento y un sentimiento de desamparo. Vale decir, la verdad que ahora quiero vivir mi jubilación, quiero salir, quiero autorrealizarme, quiero hacer cosas que nunca pude hacer por X motivo y no las estoy haciendo. Estoy criando a mis nietos, estoy enfermo, y esta etapa pasa muchos procesos, ya si ocurría la menopausia finalmente a los 40, un poco en este conflicto, como el mismo cambio que en su momento hay con la menstruación también, que hay estos cambios asociados al cuerpo, la adolescencia. Acá también ya empezamos a cuestionar de que estamos en una etapa físicamente no igual, emocional y cognitivamente, empiezan a haber más enfermedades, empezamos a ser más limitantes un poco en el desarrollo de vida, pero más importante, dice Erickson, empezamos a evaluar cómo fue nuestra vida, invitándonos a aceptarla, a integrarla y comprenderla, más que vivir desde la rabia, vivir desde, pucha, debería ver si volviera yo a nacer, las cosas fueran distintas, porque eso no ayuda mucho, no contribuye, es más integrar para poder avanzar. Por eso Erickson llama mucho a la exploración de estudiar una carrera o aprender saberes nuevos a toda la edad de eh, complementar, pero también aquí hay una etapa donde empieza ya en la adultez intermedia a vivirse procesos de crisis nuevas, como por ejemplo el fallecimiento de nuestros padres, el fallecimiento ya de nuestros abuelos, en esta adultez ya tardía el fallecimiento de la pareja, y cómo eso va generando a veces cuadros depresivos, eh, y está muy documentada la psicología en torno a este tema, o sea, pasa también con las mascotas, cuando usted tiene dos mascotas, fallece uno de los dos se deprime, después fallece finalmente por pena, como usted dice, también pasa con los adultos muchas veces. Entonces, tenemos que reencontrar y explorar esta etapa como tan importante como todas las otras. Esto es quizá una síntesis que quise hacer más lúdica de la etapa del desarrollo, dándole la importancia que implica estos autores principalmente. Y quizás terminar invitando también, aparte de Piaget, a estudiar a Vygotsky con la teoría sociocultural, donde releva la importancia que tiene la cultura y el ambiente como facilitadores también de nuestro proceso. Entonces, esperando que esta cápsula sea de su agrado, por supuesto, se hizo en materia también de los periodos de receso, que vamos a perder algunas clases que son fundamentales. Se les pido que la puedan ver porque, por supuesto, entra en la prueba y complementarla con materiales que le he mandado al portal
Hay un libro, por ejemplo, que tenemos acá, que está en la Biblioteca de Santiago, que es una de las fuentes principales donde yo saco libros, principalmente, que es Psicología General y Evolutiva de Thor, que es un libro que engloba muy ordenadamente las distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, bueno, yo siempre en las cápsulas cito libros para poder ustedes leerlos. Por ejemplo, habla de la introducción de la psicología, influencia de la filosofía, procesos cognitivos, proceso afectivo, la personalidad, por ejemplo, la base neurológica del desarrollo, la introducción de la psicología del desarrollo, un poco todo lo que he hablado de Bascuñán hoy día, también como tal, la infancia, la preescolar, la etapa escolar, el desarrollo moral, por ejemplo, este ciclo de pareja que les acabo de contar, la adultez, la tercera edad, el proceso del duelo y muerte. Es un libro que tiene 400 y tantas hojas, pero es un muy buen libro. Yo les recomiendo que vayan a la Biblioteca de Santiago, que queda ubicado entre el límite Matucana 100, el metro Quinta Normal, línea 5, caminar 2 cuadras por el mismo parque, fuera del parque, por supuesto. Eh, y es un espacio abierto. Ahí hay libros juveniles, de adultos, hay están de medicina, psicología, política, y creo que es un buen lugar para aprender. Y usted lo puede ver en el momento, puede mirarlo, puede leerlo y sacar libros, digamos, como tal. Así que es un libro que yo le recomiendo muchísimo para poder profundizar, principalmente. El libro no está en la biblioteca, ¿sí? Entonces no se lo puedo recomendar desde ahí. Ahora, si alguien lo necesita, me lo pide, porque yo siempre lo voy sacando de allá y lo pueden fotocopiar. Así que muchas gracias y que tengan una excelente jornada y buen fin de semana.